Hola, bienvenidos. Un día más nos hemos colado en su casa, en su salón, en su salita, en su habitación y vamos a hablar de enfermería, porque sí, somos enfermería. Seguimos en esta tercera temporada hablando sobre asociaciones que recogen a las distintas especialidades de la enfermería murciana y también de esas actividades que realizan las enfermeras y los enfermeros en nuestra región. Para hablar de la atención primaria, una de las especialidades más importantes con las que cuenta enfermería, tenemos esta noche con nosotros a dos mujeres que tienen mucho que contarnos y mucho que decir. Me van a permitir que se las presente. Por una parte está María Jesús Pagán Núñez, que es enfermera especialista en atención familiar y comunitaria y además es presidenta de SEAPREMUR, que es una asociación que se encarga precisamente de ver, atender, gestionar todo lo que tiene que ver con la enfermería de atención familiar y comunitaria. Desde el año pasado, 2021, María Jesús es presidenta, pero además tenemos que indicar que María Jesús también es máster en envejecimiento por la Universidad de Murcia. También junto a María Jesús nos acompaña Laura Carrillo López. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Ella también es enfermera especialista en atención familiar y comunitaria, es secretaria de la asociación SEAPREMUR y también máster en formación del profesorado y máster en ciencias forenses. Ellas dos están aquí para contarnos todo lo que tiene que ver sobre la atención primaria, la atención familiar y comunitaria y sobre la enfermería y todo lo que conlleva esta parte. Vamos a empezar. En el año 2010, María Jesús, se aprobaba definitivamente el programa formativo de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Y esto me lleva a plantear la primera pregunta. ¿Es cierto que esta especialidad, EIR, es una de las más amplias, probablemente también de las más complejas? ¿Y por qué esta amplitud y por qué esta complejidad dentro de esa especialidad de enfermería? Pues efectivamente es una de las más complejas que tenemos actualmente y esto se debe a que la enfermera de familia, la enfermera comunitaria, trabaja con los pacientes en todas las etapas de la vida, desde que nacen hasta que fallecen. Y pues en este proceso vital pues hay ciertos momentos de gran importancia, como son los embarazos, como son las jubilaciones, como en la adolescencia, y en todas estas etapas la enfermera es la que acompaña al paciente. Entonces tenemos que estar formados en una gran cantidad de competencias y esto hace que confluyamos muchas veces con competencias de otras especialidades también. Y luego, por otra parte, tenemos que la enfermera de familia normalmente trabaja en atención primaria, aunque no es solamente el único destino en el que se puede trabajar, pero es lo normal. Y en atención primaria, ¿qué tenemos? Pues que es la puerta de entrada de los pacientes al sistema sanitario. Esto quiere decir que tenemos que estar formadas las enfermeras de familia, además, en detección de problemas, en cribados, en saber cómo actuar según cada cribado. Y esto, pues claro, exige un nivel de formación muy alto porque pues, la cantidad de problemas y de circunstancias que nos llegan a consulta son muy diferentes y somos esa puerta de entrada y donde tenemos que detectar los problemas principalmente es ahí. Y de ahí la complejidad, ¿no? Y que tengamos que formarnos en 2 años, además, pues lo hace aún más complejo, porque es una formación muy compleja, muy amplia, que abarca mucho conocimiento, pero que además está acotada a 2 años de formación. 2 años de formación que tenemos para una especialidad como es la atención familiar y comunitaria, pero 2 años también para el resto de especialidades. Es decir, que siempre tenemos que ir deprisa aprendiendo todo lo que podemos necesitar para poder ser buenos gestores en cuando nos llegan los pacientes. María Jesús, antes de pasar con Laura, tengo una duda. ¿Hay una etapa de la vida profesional vuestra en la que detectáis cuándo puede haber un mayor problema o en qué edad puede haber un mayor problema, si en los adolescentes, si en las mujeres, si en los ancianos, si en los niños? ¿Eso lo da la experiencia o eso no se produce o se produce en función del conocimiento que se pueda mantener? Normalmente cada etapa y cada ciclo vital, o sea, cada parte de la vida de la persona pues tiene unos problemas mayoritarios, ¿no?, con los que nos encontramos.
No hay más problemas en unas etapas o en otros, porque los problemas son diferentes. A lo mejor no hay problemas, a lo mejor simplemente detectamos necesidades de conocimiento en salud, que eso no es que haya un problema ni una enfermedad, pero sí que es una parte de nuestro trabajo el promover la salud. Entonces siempre hay que actuar en cada una de las etapas y cada una es compleja en su manera. Desde luego, no solo la experiencia, sino también la formación es lo que te avala para trabajar con ello. Si tuviéramos solamente la formación sin la experiencia, no llegaríamos a trabajar bien, de igual modo que solo con la experiencia sin la formación tampoco lo conseguimos. Entonces, pues, bueno, es un... Se tiene que dar como un matrimonio de ambas. Sí, exactamente. Bien, Laura, coméntanos, estábamos hablando de complejidad dentro de vuestra especialidad y probablemente por esa complejidad que se produce, el Ministerio de Sanidad, de Salud, cada vez necesita la formación de más enfermeras en vuestra especialidad y el número de plazas parece que cada vez es mayor, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. El número de plazas de nuestra especialidad es el mayor y en concreto en Murcia lo hemos visto en los últimos años, el crecimiento ha sido exponencial. En la región pasamos de tener las primeras 4 plazas en la promoción 2012-2014 a tener actualmente 49 futuros residentes de enfermería familiar y comunitaria en la región. Es un número importante, estaréis contentas. Estamos muy contentas, sí. La verdad que sí, pero bueno, aún así creemos que todavía podemos ir avanzando. Sí, era lo que os iba a decir, porque me da la sensación de que siguen siendo escasas las plazas. Totalmente. Seguimos teniendo una ratio muy baja, enfermera, número de pacientes, y seguimos teniendo un número de especialistas también muy reducido en cuanto a cada una de las especialidades. Sí, en cuanto a la ratio enfermera-paciente, en España la verdad que tenemos 5,6 por cada 1000 habitantes, menos de la media europea. Y en concreto en la región de Murcia estamos a la cola de España, con unos 4,9 por cada 1000 habitantes. Sí, el problema es que según van pasando los años y los meses, esa ratio a Murcia nos deja en un lugar peor que otras comunidades, y es que no antes estuviéramos mucho mejor, pero sí, la verdad, estábamos algún puesto por encima. Vamos de nuevo a volver a la formación de los enfermeros. ¿Qué itinerario formativo? Y aquí empezamos por ti, María Jesús, y tú puedes ayudarla, evidentemente, Laura. ¿Qué itinerario formativo tiene que realizar un EIR que se va a especializar en atención familiar y comunitaria? Porque ya hemos dicho que son 2 los años que tiene para formarse. Pues la formación que tiene el residente de enfermería familiar y comunitaria la establece el programa formativo, que es el que mencionabas anteriormente, y luego, pues en base a este programa, cada unidad docente decide un poco ese itinerario, ¿no? Hace unos pequeños cambios o ajustes en función de la comunidad y del lugar. Entonces, ¿qué es común? Pues que van a realizar una gran parte de la estancia en los centros de salud, en los centros de atención primaria, pero luego además pues rotan por dispositivos de ayuda, como puede ser salud pública, como puede ser rotar en educación diabetológica infantil, salud mental, tan importante. Y luego pues a estas rotaciones además se añade que tienen que hacer entre 2 y 4 guardias mensuales. Aquí en Murcia y en muchas comunidades se aboga por que hagan el máximo posible de guardias, tanto en hospital como extrahospitalarias en la UME y en el SUAP, en los servicios de urgencias de atención primaria. Y luego pues a esto además tenemos que añadir toda la actividad formativa además que tienen una vez hechas esas estancias. Que bueno, pues si quieres, Laura, comentarlo. Al final las competencias del enfermero familiar y comunitario en realidad no son solamente dirigidas a la asistencial, sino que también están dirigidas a poder ser docentes y también a la investigación. Y aparte de las estancias formativas se realizan también pues una serie de actividades en cuanto a talleres, cursos, que van pues, para aumentar esa formación que se realiza, como podemos el curso de educación diabetológica, curso de educación para la salud, de cirugía menor, de RCP, y aparte también pues, tenemos que realizar una serie de proyectos con la comunidad, también investigación, asistir a congresos, hacer sesiones clínicas con los compañeros. Es un poco prepararnos para luego poder llevar a cabo todo eso en realidad nuestro trabajo. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque la docencia hay quien tiene capacidad, le gusta, y es una persona que puede trasladar conocimientos
a otros que quieren aprenderlos. Pero el tema de la investigación me da la impresión de que es como el garbanzo negro o algo que está un poco abandonado dentro de vuestra especialidad. Tanto en nuestra especialidad como yo diría categoría profesional. Y yo creo que esto también viene un poquito si miramos la historia de la enfermería, cómo nace la enfermería con los cuidados, esa responsabilidad no se consideraba hace muchos años una profesión. Luego pues tuvimos una profesión más reglada formativamente, pero no estábamos en la universidad, se peleó por llegar a la universidad. Ya con los últimos años pues la enfermera se gradúa, al igual que el resto de profesiones sanitarias, hacemos máster, hacemos doctorados. Y es ahora, en los últimos años, cuando realmente nos estamos formando en la universidad, en investigación. Antes ni se formaba la enfermera en investigación. Era algo que ni se planteaba entonces. Claro. Y bueno, y ahora, ¿dónde tenemos los retos o las dificultades? Pues además de recibir esa formación en investigación, que se nos facilite un poco, ¿no?, el medio, porque aquel que quiere investigar pero no quiere dejar de lado, por ejemplo, la docencia, o quiere investigar pero no quiere dejar de lado la asistencia. Es un poquito al final difícil el poder conjugar todo para que puedas hacer esta parte, investigar y tener tu vida familiar, tu ocio, cuidarte, que es importante. Claro. Entonces yo creo que el reto que tenemos estos últimos años es sobre todo el cómo conciliar esta actividad asistencial con la investigación, ¿no?, y que también se nos facilite un poco en lo que es el trabajo. Experiencias cercanas donde se produzca esa ambivalencia de que si tengo que dar docencia, cómo voy a investigar, y si tengo que ir a trabajar, cómo compagino luego la familia, ¿la tenéis dentro de la asociación? Y, bueno, yo creo que sí que nos ocurre bastante. Tenemos la compañera que se encarga del grupo Altab, que era pues un grupo más dedicado a la prevención del tabaquismo. Vamos, lo hemos visto todos como tiene un trabajo muy exigente y que aún así pues saca tiempo incluso pues de noche y tarde para poder investigar, para poder ir a congresos, para poder preparar ponencias, comunicaciones. Y no es algo raro de ver. Al que le gusta la investigación pelea por sacar tiempo por ella, pero al final pues, bueno, pues puede ser en ocasiones muy agotador y yo creo que también algunas de nosotras duro a nivel personal, sobre claro. todo para compaginar, porque por la mañana trabajas, luego si quieres hacer cursos, incluso nosotros el formar parte de la asociación y estar... También nos resta tiempo, evidentemente. Claro, todo al final es porque lo hacemos, porque nos gusta y creemos que es importante y que al final incentivamos a la investigación y colaboramos en ello. Y al final te quita tiempo, pues tú estás en casa y a lo mejor quieres tener un día tranquilo, no hacer nada, pero mandar un correo, hablar con alguien, hacer una reunión. Pero al final, bueno, yo creo que cuando te gusta que sale y al final, aunque sea duro, no lo ves así. Sí, sí, te esfuerzas y lo ves con toda la naturalidad del mundo. Pues hablando de naturalidad, hemos dicho que son 2 años los que necesita un enfermero para hacerse especialista en lo que haya decidido. Y una vez concluidos esos 2 años de formación, realmente estos enfermeros, estas enfermeras que son ya especialistas, son capaces de establecer ya establecer y dirigir redes centinelas de epidemiología en el que digan, uy, parece que estamos detectando, vamos a comprobarlo. Y yo te diría que sí, porque al final un enfermero que se ha formado en una especialidad como la nuestra, que realizas pues eso, estancias en salud pública, que al final te forman en epidemiología, en investigación, pero además con ellos aprendes a diseñar programas de salud, cómo llevarlos a cabo, cómo evaluarlos. En esto también se basan las redes centinela al final. No solamente es la vigilancia epidemiológica, sino de una enfermedad, por ejemplo, sino también el evaluar las medidas preventivas, las medidas terapéuticas, las medidas diagnósticas de esas enfermedades y luego otra parte muy importante es hacer luego comparaciones entre los datos que recoges en tu región con los de otras regiones y a nivel nacional. Y es algo que cuando rotamos, sobre todo en salud pública, lo aprendemos. Invertimos mucho tiempo, yo creo, en esta rotación y es precisamente para entre otras cosas, tener esta como una opción de trabajo futura, ¿no?, el trabajar en una red centinela. Laura, yo no sé si hemos pasado muy por encima los itinerarios formativos. No, creo que los hemos más o menos comentado. Sí, las estancias formativas las ha comentado María Jesús. Es decir, que no tenemos nada más que añadir en torno a ellas, que os parezca interesante destacar. Yo destacaría, hay una cosa que a mí me parece siempre muy interesante y es que las estancias que se realizan, como te decía, son distintas según la unidad docente, ¿no? Porque aunque hay cosas comunes, pero luego cada unidad, en función del servicio de salud donde trabaja, pues tiene que hacer esos reajustes.
que es muy interesante que como todas las comunidades no trabajan igual, los servicios de salud varían, a veces la estructura en sí del sistema varía de una comunidad a otra. Entonces, a mí una parte que me gusta mucho del programa es la oportunidad de hacer estancias selectivas, que es una estancia en la que tú escoges con tu tutor, siempre con un visto bueno del tutor y de la unidad docente y de tu gerencia, pero escoges dónde quieres ampliar tu formación más allá de las rotaciones que ya tienes preestablecidas. Y esto te da oportunidad de rotar en servicios que a lo mejor no existen. En el caso de la región de Murcia, pues en la región de Murcia. Y te da oportunidad para traerte conocimientos de otras comunidades y aplicarlos aquí y viceversa. Tenemos gente aquí en la región de Murcia formándose porque en su gerencia, en su servicio de origen, pues no tienen esta posibilidad, esa unidad concreta, pues a lo mejor de rehabilitación cardíaca. Entonces, nos nutrimos todos de todos y es muy interesante. Claro, pero a todo esto tenemos que indicar que nos nutrimos todos de todos, porque cuando un graduado en enfermería aprueba el EIR, tiene la posibilidad de elegir a qué provincia, a qué comunidad va a hacer su especialidad y de ahí, pues eso, es decir, que nos encontremos murcianos en Canarias, por decir algo, o gallegos en Murcia, es decir, que es ese movimiento que se produce. Tengo que entrar con el tema de la pandemia, después volveremos a otros temas. La pandemia, yo creo que además, o entre otras cosas, ha servido para poner de manifiesto todas las necesidades que hay dentro del sector sanitario y especialmente en el mundo de la enfermería. Malestar de médicos, malestar de enfermeras, ha sido una constante, ya viene de lejos, pero en los últimos 2 años, y acabamos de pasar una sexta ola y parecen que los datos no son tan halagüeños como esperábamos, porque empieza a haber pequeñas subidas que no sabemos en qué van a derivar. Y es verdad que en el sur donde estamos ya empieza a haber buena temperatura y que estamos más en el exterior y que probablemente la situación sea menos complicada que en invierno. Y esto evidentemente nos lleva a plantear, María Jesús, Laura, ¿cuáles son las reivindicaciones que estáis realizando desde vuestra atención familiar y comunitaria, desde esa atención primaria, que es la primera y que ha sido la barrera de choque de entrada de esta pandemia y después de todo lo que venga? Como dices, el malestar venía de antes de la pandemia, sin duda. La atención primaria es, y yo creo que todos lo tenemos muy claro ahora, el pilar fundamental que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Y claro, el malestar que tenemos no solamente viene de médicos y enfermeros, sino que también viene pues, del resto de personal que trabaja en atención primaria, como pueden ser las trabajadoras sociales, como pueden ser las fisioterapeutas, matronas, personal de administración. ¿Y de dónde viene esta queja al final? Pues no es otra cosa que si tenemos un sistema de salud como el nuestro que se basa en la universalidad, gratuidad, y es tan lógico que se invierta en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad. La población cada vez envejece más, cada vez vamos a tener más enfermedades, más prevalencia de enfermedades y comorbilidades, vamos a tener más gente dependiente, más pacientes frágiles. Entonces, o invertimos en prevención y promoción de la salud, o al final esto va a llegar a un punto en el que nos desborde. Entonces, donde tenemos tan claro la importancia de la atención primaria, nos apena ver tanto el hecho de que no se llega a invertir lo suficiente cuando vemos los presupuestos en sanidad. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que invertir del presupuesto total en sanidad un 25% en atención primaria. Un 25 no parece tanto cuando lo comparamos con el resto, ¿no? El montante restante. Pero aún así vemos que pues, casi ninguna comunidad llega ni a acercarse a esa cifra. Nos quedamos pues, rondando pues, el 12, el 14% según el año, pero desde luego de ahí no hemos avanzado nada. Y con la pandemia, por supuesto, pues si la inversión ya la veíamos insuficiente, escasa, pues ahora con los efectos de la pandemia que aún sigue vigente, como dices, pues sigue habiendo repuntes, sigue habiendo oleadas, pues llega a un punto de desgaste de la atención primaria que, claro, exhaustiva un poco al profesional. Y si además sumamos a esto el problema que veíamos antes y que comentábamos con las ratios de profesionales pacientes, pues
tenemos unos profesionales que se dedican básicamente a atender lo inmediato, la demanda, tienen agendas desbordantes que no les permiten salir de la consulta a hacer intervención comunitaria, hacer docencia, investigación, y esto al final pues desmotiva también mucho al profesional, ¿no? Porque las inquietudes que te atraen de la primaria pues a lo mejor las ves más descuidadas porque tienes que dedicarte a esas agendas llenas en las que a lo mejor no llevas un cupo, digamos, razonable, sino que llevas lo que debería de ser para 2 personas, por ejemplo. Y esto también ocurre mucho con las trabajadoras sociales, que las tenemos divididas entre varios centros. Entonces, pues bueno, son muchas las reivindicaciones, pero desde luego, para que haya una mejora de la atención primaria, o invertimos un poquito más o va a costar mucho remontarla. Tenemos que tener claro que hay que darle la vuelta al sistema, porque al final todo lo que nosotros no podamos atender en la atención primaria tampoco, va a derivarse al hospital y por tanto va a llegar un gasto doble en hospitalaria. Entonces tenemos un poco que hacer el esfuerzo y aunque sabemos que la atención sanitaria es muy cara, pero hay que invertir más en primaria y al final se dará la vuelta y el precio de la atención hospitalaria, el gasto de atención hospitalaria seguro que va a reducir. Sí, porque probablemente seáis capaces en la atención primaria de controlar a ese paciente que no necesite llegar a la hospitalización. La prevención al final es lo fundamental en nuestro trabajo. Nosotros no solo nos dedicamos al paciente enfermo, sino que el trabajo fundamental del enfermero especialista y de la atención primaria en general es atender al paciente, como ha dicho ya mi compañera, en todas las etapas de su vida y hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y no solo con el paciente, sino con la familia, con la comunidad, trabajando también, teniendo en cuenta el entorno, el contexto en el que nos encontramos, teniendo en cuenta la capacidad económica del paciente, teniendo en cuenta todo su entorno, dónde vive, cómo es su estructura familiar. Y luego trabajamos pues, con ayuntamientos, con residencias, con servicios sociales. Entonces, si unimos todo eso, podemos conseguir que luego no haya tanta carga a nivel de gente que llegue a puntos como ha llegado en la pandemia, que ya llegaban al hospital muy malitos, porque no se ha podido verlos desde el principio y cuando se llegaba ya era tarde. Y al final pues, las consecuencias para el paciente son peores, el gasto económico es mayor, y no solo las consecuencias económicas del paciente, sino al final eso conlleva bajas laborales, conlleva también cargas familiares, es todo. Al final es... Es una pescadilla que se muerde la cola. Es un término, una expresión que a mí me gusta mucho, totalmente. pero que es muy visual, muy gráfica y que todos nos hacemos una idea. A mí me da la impresión, y es un comentario hecho al aire libre, que el mundo de la enfermería mayormente os sentís mal pagadas, mal valoradas y luego con pocas expectativas, porque mucho es el esfuerzo, pero muchas veces no tenéis posibilidad de dar un paso más. ¿Me equivoco? Más que más mal pagadas, a lo mejor mal valoradas. Perdona, mal pagadas en relación con otras profesiones que tienen probablemente menos problemas o que no se van a enfrentar a situaciones tan graves como una epidemia, por ejemplo, dentro del mundo Sí, pero yo creo que es sanitario. más la valoración lo que pedimos, más que a la hora económica, sino el que te dejen hacer de verdad tu trabajo. Como hemos dicho, que no se limite solamente a que llegue un paciente con una herida y tú lo cures y ya está, sino que te dejen de verdad hacer lo que a ti te gusta, que te dejen ver a ese paciente, poder trabajar con él y tú poder ver cómo al final... La evolución que va teniendo. Sí, la evolución y lo ayudas. Es un poco que tu trabajo sea gratificante, porque al final la situación que ha habido y que, bueno, que nos encontramos últimamente es que llegas, realizas, por ejemplo, una cura y ya está. No puedes, es que no puedes hacer otra cosa y entonces al final el trabajo es muy frustrante, muy monótono y eso produce al final, pues unido a mucho malestar que hay también en los pacientes, que al final, por desgracia, este año han aumentado mucho pues, las agresiones. Ese era el siguiente, sí, porque hemos pasado... Entonces todo eso da lugar a un desgaste. Hemos pasado de aplausos y héroes a una situación que va mejorando y ya son gritos, ya son malas caras y son agresiones. Ni sois tan héroes, ni sois tan malas personas. Esa frustración que puedes sentir no es una defensa, es un comentario. Aquel usuario de la sanidad que va a vosotros y que vosotros sois o vosotras sois quienes pagáis ese mal humor o el que no haya conseguido lo que quiere y lo que está generando es un perjuicio para él, porque si algo hay que tener claro tenemos claro desde el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia que la enfermera cuida,
nos protege, es la que nos lleva a solucionar problemas que puedan derivar en algo grave. Entonces, ¿cómo veis vosotros? Es decir, un poquito de locos, ¿no? Es decir, hoy te quiero, mañana te odio. Sí, es algo que yo creo que nos ha descolocado un poco a todos, el cómo hemos pasado efectivamente de los aplausos a las 8 a esta situación. Sí que es cierto que siempre hay que decirlo, las agresiones han aumentado en general en el sistema sanitario, pero siempre son la mínima parte, o sea, la mayor parte de la población afortunadamente. realmente, exactamente, es población muy agradecida, que tiene en cuenta el esfuerzo que estamos haciendo, que intenta, hay población que me consta que es muy cuidadosa cuando va a un sistema sanitario a la hora de cuándo tiene que ir, cuándo no. Yo creo que aquí también tenemos mucho trabajo en primaria, que es la comunicación con la población y el educarla en recursos sanitarios, en cómo se usan, en cómo se gestionan las cosas, ¿no? Y hacerles ver también un poco nuestro trabajo, porque yo creo que muchas veces es una falta de visión, ¿no? De concepto por parte de la comunidad. Y cuando cuando hay gente que no ve una respuesta a su demanda o no entiende el por qué no, pues al final es cuando aparecen frustraciones. Y hay gente, digamos, que es más tolerante, más paciente o que tiene muy claro el concepto de, por ejemplo, la reclamación, de yo lo dejo por escrito, pero es todo más civilizado un poco. Y luego, pues por otro lado, sí que tenemos las agresiones verbales, que no son ni mucho menos valoradas que una agresión física. Quiero decir, tienen importancia porque nos las llevamos a casa también como profesionales, ¿no? Y te dejan malestar psicológico igualmente. Entonces, yo creo que es una falta también, pues eso, de educar a la población en utilización de recursos, en cómo funciona el sistema, qué puedo esperar del sistema, cuándo procede que reclame algo, cuándo no procede. Es un trabajo de educación con la población. Es una diferencia entre lo que el paciente cree que necesita o que merece y lo que le puede ofrecer el sistema sanitario. A veces ellos no entienden que a lo mejor lo que ellos consideran que necesitan o que quieren no se les puede dar. Y claro, al final se frustran y el que está dando la cara en ese momento puede ser un poco el que paga el pato. Pero bueno, al final, como dice ella, no es la mayoría, al contrario, por suerte la gente al final, cuando tú trabajas con ella, te lo agradece y cuando le explicas las cosas bien, al final se calman y todo fluye. Entienden. La parte gratificante, ¿no? El que te oigan y que te valoren. Creo que ha llegado el momento de hablar de la asociación, SEAPREMUR. Nace en 1989. Probablemente una de las más antiguas y además nace también dentro del seno del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Contadme en estos momentos cómo está la asociación, qué objetivos tenéis marcados a corto, a medio y si hay alguno a largo plazo. Pues efectivamente la sociedad, yo creo que nos enorgullece mucho darlo a conocer porque al final es importante. Es la primera que se crea de enfermería familiar y comunitaria a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, estamos muy orgullosos de ello porque es un paso adelante, es una visibilización de nuestro trabajo, una visibilización más de la enfermería y luego de la especialidad. Y yo creo que estamos muy contentos. Objetivos y cambios que estamos teniendo en la sociedad últimamente. Pues en este último año y un poco después del parón por la pandemia, el confinamiento, el cansancio y el agotamiento, pues hemos reactivado toda la actividad que estaba más parada. Ha habido un cambio en la junta directiva, por eso cogí yo la presidencia el año pasado. Estamos pues, elaborando muchos proyectos simultáneos, la verdad que estamos muy activos. Estamos comenzando de nuevo la formación a enfermeros porque al final nuestro objetivo como sociedad científica es primero potenciar esa formación de los enfermeros en primaria y luego además favorecer la investigación en atención primaria, ya sea a través de grupos de trabajo, ya sea a la hora de facilitar que puedan asistir a congresos los enfermeros que son socios o ya sea pues, a través de jornadas científicas. Entonces pues, estamos comenzando a lanzar cursos de nuevo, tenemos uno presencial próximamente también y luego pues, por otro lado pues, formamos parte de FICAP a nivel nacional. Y con ellos también estamos trabajando pues eso, en congresos conjuntos y bueno, la idea es que podamos sacar grupos de trabajo nuevos este año. Tenemos en funcionamiento desde hace un tiempo el de tabaquismo, pero sí que nos gustaría trabajar, por ejemplo, la fragilidad tan importante hoy en día, nos gustaría ahondar un poquito más en heridas, entonces pues bueno, estamos en un proceso de remodelación de la sociedad
hay mucha energía nueva, muchas ganas de hacer cosas y bueno, desde aquí pues invitamos a todo enfermero que nos escuche y que quiera participar de ella, bueno, pues que nos manden propuestas, cosas que quieran hacer, grupos de trabajo en los que les gustaría participar o incluso que les gustaría a ellos dirigir. Sí, nosotros al final la sociedad es una vía para que ellos puedan también trabajar. Y si alguien quiere dirigir un trabajo, le apetece, no sé, como ha dicho María Jesús, fragilidad, que es algo tan importante, pues venga, fragilidad. Nosotros le damos la vía, todas las facilidades para que puedan. Y el que quiera, sí, que puede ser como participante, como llevar a cabo él mismo el proyecto. Nosotros queremos hacer cosas, estamos deseando. Oye, hablando de hacer cosas, creo que tenéis previsto algún tipo de congresos, jornadas para final de mayo. Sí, bueno, estamos ahí en trámite hablando. Querríamos hacer unas jornadas, pues todas las sociedades de las especialidades de la región, un poco pues por unirnos, por tener un poco un contacto entre todos, que al final da la sensación de que no hay unión entre nosotros. Sí, poner en común las cosas que os unen, a pesar de las diferencias que tiene cada una de las especialidades. Queremos hacer un punto de encuentro donde podamos hablar y a partir de ahí vayamos entablando relaciones y bueno, pues poder hacer cosas en un futuro. A ver si eso sale adelante y nosotros estaremos allí para contarlo. Ya para finalizar, como presidenta y como secretaria de SEAPREMUR, personal que puede estar interesado en formar parte de esta sociedad, ¿qué hace? ¿A quién se dirige? ¿Cómo contacta con vosotros? A ver, contadnos. La forma más sencilla de comunicación con nosotros yo creo que es a través de la web, que es seapremur.es. Y allí tenéis pues, información sobre la sociedad, sobre la Junta, sobre quiénes somos, sobre los proyectos, sobre la formación que ofrecemos. Y bueno, hay formularios de contacto, hay correos electrónicos y el que quiera hacerse socio y lo tenga clarísimo, pues también tiene el formulario para asociarse. También intentamos estar un poco en redes sociales activos, en Facebook, Instagram, Twitter. A través de las redes sociales también pueden comunicarse con nosotros. Pues desde luego más sencillo imposible. María Jesús Pagán Núñez, Laura Carrillo López, presidenta, secretaria de SEAPREMUR, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Somos enfermería, sois enfermeras y estamos contando a la sociedad murciana todas esas cosas que tienen que saber en torno a la enfermería y a los profesionales que trabajan en ella, pero por ustedes, por sus pacientes. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. La próxima semana hablaremos de otras especialidades, de otras asociaciones y de otros asuntos que tienen que ver con la enfermería en la región de Murcia. Muchísimas gracias por su atención y que sigan teniendo una muy buena noche.